Entonces, bueno, estamos en el rango del oído. Seguimos. Ahora vamos a ver qué otras cosas tenemos con el sonido, cuando lo podemos manipular o cuando no, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de un ultrasonido o un infrasonido cuando se emiten ondas sonoras súper bajitas y cómo las utilizamos. De repente podemos ver, si saben que por ejemplo en el embarazo se puede ver el feto por medio de un ultrasonido, ¿sí o no? ¿Cómo funciona el ultrasonido? Bueno, es un aparato que lanza ondas sonoras muy bajas, inaudibles para el ser humano, y otro aparato, bueno, es un aparato que traduce lo que reflejan las ondas sonoras chocando hacia donde, hacia donde chocan, se va dibujando en el otro aparato, ¿sí? O sea, es un aparato que por un lado produce ondas sonoras de muy baja frecuencia, inaudibles, y a medida que van chocando, en otra parte del aparato se refleja el objeto con el cual las ondas chocan. Por eso se puede ver aquí el feto. Bueno, aquí ya no es feto, bueno, igual y sí. Aquí, por ejemplo, la vesícula biliar se puede ver, una vesícula biliar normal, porque choca. O sea, se ve diferente cada material, depende de dónde choque el sonido, ¿sí? Entonces, por aquí creo que es un cáncer o algo así. En un lugar que tiene que estar todo parejito, aquí hay un cáncer, ¿no? Vesícula biliar normal, así se ve. Una vesícula con un cálculo biliar, así se ve. Y eso porque el sonido choca y lo puede, lo dibuja, como quien dice el otro aparato, ¿sí? Un infrasonido, ¿quién lo puede escuchar? Por ejemplo, un elefante puede escuchar lo que un ser humano no puede oír, ¿sí? O sea, súper grave, o sea, la más baja frecuencia, el elefante sí le escucha desde cero, ¿no? El ser humano tiene este rango que no está nada mal, ¿no? Y el ultrasonido, ¿quién lo escucha? Otro género animal. Los murciélagos, las ratas, los ratones, tienen una alta capacidad de escucha, ¿sale? Entonces, aquí están las diferencias del ultrasonido y del infrasonido. Cualidades del sonido. Vamos a las cualidades. Hace rato vimos las características, vamos a las cualidades, ¿no? La altura o tono. De acuerdo a la frecuencia, los sonidos se clasifican en agudos, medios o graves, ¿sí? Entonces, acuérdense que la frecuencia es la cantidad de ondas en determinado tiempo, ¿no? De ondas parejitas, ¿no? La frecuencia es lo que distingue las notas musicales entre sí. Aquí es donde vamos a saber la altura, si es agudo, si es grave, un sonido, ¿sí? Con la altura o tono. Con la duración vamos a saber cuánto tiempo se mantienen las vibraciones. Aquí podemos saber también la potencia acústica, o sea, la energía por unidad de tiempo, ¿no? Por unidad aérea, se mide en decibeles, o sea, es más o menos la altura, ¿no? O sea, cuánta energía tiene, ¿no? O sea, un sonido es audible por el humano por encima de los 0 decibeles y produce dolor por encima de los 130 decibeles, ¿no? Se mide por decibeles, ¿no? Entonces ese es el tiempo en que se mantienen las vibraciones, ¿no? Que produce un sonido, ¿no? Y el timbre, ese es bien importante porque ese nos va a permitir poder descifrar cuál es la fuente del sonido. Podemos escuchar un violín que produce una nota la, y podemos escuchar un piano que produce una nota la. También podemos escuchar una flauta que produce la mismita nota la. Y vamos a escuchar todos un la, pero vamos a escuchar un timbre diferente, porque la fuente de sonido es diferente, ¿sí? Lo que nos hace descifrar si es un piano o una flauta o un violín es el timbre. No es la altura de la nota, no es la duración, no, es el timbre. Entonces, eso es claro, eso tiene que estar súper claro, lo que es la altura
o tono y lo que es el timbre, sobre todo, son como los más importantes de las cualidades del sonido, ¿no? Entonces, bueno, sonido musical, la música es el conjunto rítmico y ordenado de sonidos, por lo general, los provenientes de los instrumentos musicales y de la voz humana, canto. O sea, el sonido, la música es un conjunto rítmico y ordenado de sonidos agradables, ¿sí? La distinción entre música y ruido es de origen cultural y tiene que ver con las consideraciones de armonía y belleza de la época. En el siglo XX-XXI ya hay mucho más, más convivencia con el sonido ruido, ¿sí? Se utiliza para diferentes tipos de música o para diferentes tipos de obra, música concreta, ¿no? Se usan los sonidos, no solo de la naturaleza, sino los producidos. O sea, yo escuché algunas obras contemporáneas hechas con máquina de escribir y cosas así, ¿no? Porque son sonidos que se pueden, que se integran a la obra musical. Y no va a ser lo mismo que, por ejemplo, hace 300 años, ¿no? No es la misma cultura, es una cultura muy diferente y ha cambiado mucho, ¿sí? A través del tiempo. Ahora vamos a los fenómenos del sonido. Si se fijan, estamos en los diferentes que hay con el sonido, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muy interesante lo que es la absorción, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos el dibujo, ¿no? La onda llega y pega contra algo y obviamente baja el volumen. Aquí rebota, pero aquí medio que depende del objeto en medio, vamos a saber cómo va a salir aquí. Si se va a transmitir en muy leve, mucho más leve o casi nada, ¿no? Pero esta es la onda transmitida, esta es la absorción. Este es un material que sirve justamente para que la onda no rebote o no se siga por acá. O sea, eso es un control, ¿sí? ¿Cómo lo podemos, por ejemplo, encontrar? En los teatros ponen muchas cortinas, justamente como absorbentes. No crean que todo es de adorno, que todas las cortinas de los teatros son de adorno. Muchas veces son los absorbentes para evitar que el sonido rebote, o por lo menos que se quede en un lugar y que no pase hasta acá. Que aquí pase la onda sonora limpia, sin rebote, ¿sí? El efecto Doppler, ¿cuál es? Cuando nosotros oímos una ambulancia, ya ven que se oye como que cambia de agudo a grave, ¿sí o no? También el tren, es bien diferente cómo se oye cuando está lejos, cuando está cerca, cuando se va. ¿Eso qué quiere decir? Eso es el efecto Doppler. ¿En qué consiste? La onda sonora es muy larga cuando está lejos, pero a medida que se va acercando, la onda sonora se va cortando muchísimo. Se acorta según donde nosotros estemos, ¿no? Y luego se va y se vuelve a alejar y la onda sonora empieza otra vez a hacerse más amplia. La frecuencia se hace más amplia, entonces se vuelve más grave el sonido. ¿Sí me explico? O sea, ahí tiene que ver con que está en movimiento el objeto y que se nos acerca y se nos aleja. Y por eso escuchamos la onda sonora diferente. ¿Sí está claro? Lo que es el efecto Doppler. Y luego, de la reflexión, tenemos estas tres. La reflexión, el más sencillo, el que más conocemos es el eco, ¿no? Entonces, el eco es la repetición del sonido que se produce cuando las ondas sonoras se reflejan en un obstáculo situado al menos a 17 metros del foco emisor y tarda en regresar a su lugar de origen más de un segundo, más de 0.1 segundo. Si ustedes se van al campo, bueno, como vieron en el videíto anterior, si ustedes se van al campo y gritan algo en medio de las montañas, el sonido va a rebotar y lo van a volver a escuchar. Sí, lo han vivido, ¿no? Supongo, lo que es el eco. El eco es identificable, ¿sí? Entonces tiene que tener esa característica que, bueno, ya aquí técnicamente tienen que ser a 17 metros, ¿no? O sea, cuando es más de, a más de 17 metros, puede haber rebote si es un objeto sólido, ¿sí? Pero bueno, lo interesante del eco es que se repite, se escucha lo que se produce, ¿sí? Se escucha después, quiero decir, ¿no? Y luego la reverberación. Aquí es lo mismo, pero en chiquito. Aquí es cuando nos vamos a
sonidos más pequeños o a distancias súper chiquitas, ¿sí? La prolongación del sonido que se produce por las sucesivas reflexiones de las ondas sonoras que llegan al oído con una diferencia de menos de un segundo. O sea, el eco lo hablamos y hasta después de un segundo regresa. Esto es como que rápido, porque es un lugar, es en lugares más pequeños, reverberación, ¿sí? Y la resonancia, ¿cómo funciona? Cuando un cuerpo que está vibrando se pone en contacto con otro. El segundo cuerpo, al recibir las frecuencias del primero, se ve forzado a vibrar con la misma frecuencia. Entonces, esto origina que las frecuencias se refuercen y en consecuencia aumente la intensidad del sonido. Esto, por ejemplo, ¿cómo? Si un piano, bueno, es el ejemplo que les puse, si un piano toca la tecla la o la nota la, y un violín toca la cuerda suelta la, no, si el violín no toca la cuerda suelta la, pero escucha, está cerca del piano que está tocando la cuerda la nota la cuerda la del violín va a empezar a vibrar automáticamente. Eso es vibrar por resonancia, ¿sí? Así es como resuena. Si los dos instrumentos tocan la misma nota la, se suman las dos frecuencias, que es la misma, aunque sea timbre diferente, y va a crecer todavía más. ¿Sí? La frecuencia va a crecer. Pero interesante es cuando se ponen un sonido, digo, un objeto vibrando y produciendo sonido en contacto con otro. Y lo hace vibrar por la misma onda sonora. ¿Está claro eso? Ok. Entonces esto tienen que tenerlo muy, muy claro, ¿no? Ahora, tenemos la refracción. Un sonido cambia su dirección, rapidez y longitud de onda al pasar de un medio a otro. Si nosotros, por ejemplo, echamos un grito a alguien que está abajo del agua, en una alberca, ¿no? Fulanito, fulanito puede que lo escuche, pero lo va a escuchar bastante distorsionado. ¿Por qué? Porque la onda sonora va así y aquí cambia. En el momento en que cambia por ejemplo, si cambia de sólido a líquido o de gaseoso a líquido, obviamente va a haber un cambio también y cierta distorsión en el sonido, ¿sí? También va a cambiar, también va a suceder lo mismo. Si hay un clima cálido, va a cambiar, que si es un clima frío, va a cambiar el sonido, va a modificarse diferente, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la difracción? Este es otro tipo de efecto que se usa, ¿no? El sonido choca contra un objeto sólido, pero este objeto sólido tiene un lugar por donde puede pasar la onda sonora. Entonces, ¿qué pasa? Pasa la misma onda sonora, pero en chiquito, como quien dice, según el espacio por el que puede pasar. Entonces, ¿qué hace? Que el receptor escuche eso más en otra frecuencia que como lo escucha el que produce el sonido, ¿sí? Es la difracción, es aminorarlo, ¿no? Y bueno, la transmisión, eso ya lo vimos, es la propagación del sonido de un lugar a otro a través de un medio material como el aire o el agua, ¿sí? En el vacío no se puede propagar el sonido porque no hay medio material. En el aire se propaga a 343 metros por segundo. Eso ya lo vimos. Entonces, quedan claros los fenómenos. Estos son los fenómenos del sonido. Tenemos que estar más o menos familiarizados con ellos. ¿Sale? Ok. Bueno, con esto acabamos esta parte importante, ¿sí? Ahorita seguiríamos a la historia de la grabación. ¿Qué vamos a hacer? Yo ahorita les voy a poner, no, les voy a explicar un poquito sobre la grabación y para la próxima clase les voy a poner 3 videos. La clase va a ser solamente de esos 3 videos porque están medio densos y ustedes tienen que ir tomando apuntes, que va a ser más o menos lo mismo que les voy a platicar hoy, pero hoy yo se los platico un poco más resumido y el otro está un poco más, como más específico, ¿no? Puede que tenga un ensayo y puede que no esté así como que en la clase, toda la clase, pero sí va a ser virtual.
pero sí es importante que las vean porque esos videos no se pueden difundir tan fácilmente porque están hechos de una universidad para otra, ¿sí? Entonces es importante que estén en la clase para verlos. Digo, si no es en esta clase va a ser la próxima y si es, o sea, sería el próximo martes y yo les diría que entonces qué poner qué vamos a tener de tarea, ¿no? Entonces, bueno, ahorita no nos preocupamos por eso. Les voy a platicar un poco sobre la historia de la grabación, ¿sí? Entonces, esto es como para empezar a, ¿cómo se dice? A familiarizarse, ¿no? Antecedentes históricos de la grabación. Leon Scott construye el fonoautógrafo y hasta lo patentó en 1857. ¿Qué pasa con el fonoautógrafo? Ese puede registrar los sonidos, pero todavía no hay suficiente tecnología para producir lo que reprodujo. Lo que ahorita vamos a escuchar es lo que ya con la modernidad hicieron un dispositivo para poder traducir lo que el fonoautógrafo grabó. Porque no, o sea, como les digo, el fonoautógrafo sí podía grabar, sí podía registrar lo que escuchaba, pero no se podía reproducir. Ese es lo primero, ¿no? Vamos a ver qué grabó el fonoautógrafo. Déjenme compartir el sonido. Ok. Esto fue lo que grabó su autor. Su autor nunca supo que pudo grabar porque no podía reproducirlo, pero lo pudo grabar. Pues eso fue como el principio, ¿no? Y luego, bueno, tenemos a Alva Edison. Aquí no hay audios en el que sigue. Thomas Alva Edison, se dedica un montón de tiempo, o prácticamente todo el tiempo, a hacer inventos. Seguramente vieron el capítulo de Los Simpson, ¿no? Donde habla de los inventos de Edison, pero bueno, creo que ya no son de esa generación. Pero bueno, Edison se dedica como que a hacer aparatos que graban y reproducen. Entonces, el primero que graba y reproduce es el fonoautógrafo. ¿Cómo funciona? Hay un cilindro en el que se graba, tiene como ciertas púas, y ahí se graba el sonido, y logra conectarle una bocina para poder reproducir lo que grabó, ¿sí? O sea, este es el primero que sí registra el sonido y sí lo puede reproducir. Y este es el fonógrafo. Aquí tenemos como lo primero que se grabó en un fonógrafo. El cilindro dando vuelta. Laughing all the day, sung by W. Whitlock, Edison Records. Oh my goodness me, I'm filled up with greed, nothing wrong with me. Why I smile so much, I can't say. Oh, wherever I go, I'm laughing all the day. I know with all my might. Both morning, noon and night. And when I smile, I'm heard both near and far. Oh, I do enjoy myself, I tell ya. Why I laugh and shout, I can't make it out. Let's go all the day. Oh, me, I shall say, oh dear me. I must laugh again, I'm full of mirth and glee. I know with all my might. Both morning, noon and night. And when I smile, I'm heard both near
Ok, esto fue la de las primeras grabaciones que se pudieron grabar y reproducir. Este es el fonógrafo. Como se dan cuenta, suena muy sucio todavía, pero bueno, ahí la lleva. Digo, a comparación del otro, que no lo podía ni escuchar, que se me hace terrible, pero bueno. Entonces, bueno, seguimos, ¿no? Fíjense, Tomás Alva Edison es el que se dedica un montón a instrumentos o aparatos del sonido, ¿no? Él crea el megáfono. En ese entonces, fíjense, de este tamaño. Y esto como para actividades al aire libre, carreras y todo lo que se les puede ocurrir, ¿no? Ya para no hablar a gritos, ya hay un megáfono, ¿no? ¿Qué hace después? Bueno, como vieron ahorita el fonógrafo, es como, tiene un sistema parecido a una caja de música. ¿Sí han visto una caja de música? Se le da cuerda, tiene una llave para darle cuerda y según lo que vaya dando vueltas es lo que aguanta la música. En el fonógrafo también. Es un rodillo, de igual manera, es un funcionamiento muy parecido a la caja de música, ¿sí? Pero el gramófono ahí ya cambia, aquí ya es un disco plano, es el disco plano y da vueltas, ¿no? Tiene un bracito con una aguja, esa aguja toca el disco y tiene su amplificador y de ahí es de donde sale el sonido, ¿no? De aquí por la bocina, ¿no? Tiene también un motorcito para poder, para no necesitar darle vuelta todo el tiempo, ¿sí? Y después viene el tocadiscos. Ahorita vamos a ver una grabación de lo que es el tocadiscos. No sé si a ustedes lo vieron alguna vez en casa de sus abuelos, ¿no? O a lo mejor de sus papás. Sí, sí, podría ser de sus papás también, ¿no? Entonces, bueno, 1925 es cuando aparecen los primeros amplificadores de válvulas. Y bueno, el tocadiscos, bueno, les digo que está hecho también, son discos de acetato que dan vueltas, o sea, tienen que dar vueltas y una aguja se encarga de traducir todo lo que está marcado en el disco, ¿no? Entonces, fíjense, empieza aquí la competencia, por el negocio, ¿no? Hacen unos discos que giran a 45 revoluciones por minuto, es decir, 45 vueltas cada vez, ¿no? Por minuto. Y discos de 7 pulgadas de diámetro, ¿no? Pero de repente salen otras marcas que crean su propio tocadiscos y los discos son más chicos, ¿no? Entonces ya no todo mundo puede usar el mismo aparato, sino que, o sea, empieza lo normal, ¿no? Y bueno, ya por ahí empieza la reproducción eléctrica, o sea, ya se puede conectar. Y entonces eso ya también da la opción de ponerle volumen, porque antes era como el mismo volumen y se aguantan, ¿no? Empieza a cambiar. Ahorita vamos a ver cómo se ven cómo se ve el tocadiscos, ¿no? Generalmente tocadiscos con radio, así era el aparato y eran unas consolas gigantescas. Ahorita vamos a ver fotos. No sé si vieron alguna vez una de estas. Es una clásica consola con su tocadiscos y su radio. Los bocinones así de grandes, ¿no? Este es aquí el puro tocadiscos con sus bocinitas, ¿no? Ah, no, esto también es radio. Bueno, no sé, quién sabe, pero más o menos así. Y entonces, bueno, el tocadiscos, el bracito tiene una aguja que toca el disco y el disco, visto así con microscopio, se ve así. Tiene todos estos canalitos irregulares, teóricamente irregulares, y es ahí, así es como está plasmado el sonido. Y la aguja, pues la aguja creo que es de diamante, es una cosa así súper sofisticado. Y el sonido parece que es en el tocadiscos, en donde es lo más fiel a la realidad, el sonido, mucho más que el CD y todo lo demás, ¿no? Pero esto también, ¿qué pasa con los discos? Que con un besito de más se raya y deja de funcionar, ¿sí? Tiene su talón de Aquiles, tiene su lado frágil, ¿no? Entonces vamos a ver aquí un poquito sobre el tocadiscos. ¿Cómo funciona? El tocadiscos. Para leer la música transforma los bultos de la superficie del disco en electricidad. El tocadiscos. Su aguja lee la música grabada en los surcos de un disco de vinilo.
De hecho, el objetivo principal de un tocadiscos es transformar los valles y montañas de los surcos de un disco en electricidad. Posteriormente, la electricidad pasará por un amplificador y el altavoz la transformará en música. Para la aguja, leer los surcos de un disco de vinilo es como viajar cerca de 1 kilómetro sobre accidentes geográficos microscópicos. Cuando se pasa sobre la superficie del disco, la aguja no deja de moverse a una velocidad desorbitada. Para transformar los patrones de los surcos en electricidad, la aguja cambia de posición unas 18.000 veces por segundo. Vale. ¿Y cómo funciona? El tocadiscos, un plato giratorio, un motor, un brazo y en la cápsula fonocaptora, un cartucho. Es precisamente en su interior donde los surcos del disco se convierten en electricidad. Cuando ponemos en funcionamiento un tocadiscos, su motor empieza a girar. En cuanto la aguja del cartucho toca el disco, sigue los surcos en espiral sin desviarse. A cada lado del disco hay unos surcos equivalentes a un recorrido de medio kilómetro. Como vemos que el disco gira sin parar, nos da la sensación de que la aguja no se mueve ni un ápice. Nada más lejos de la realidad. Las dos caras del disco están repletas de pequeñas subidas y bajadas, relieves microscópicos en realidad. Algunos son 3.500 veces más finos que un pelo humano. Estos relieves diminutos representan la música que se ha grabado previamente sobre el disco. Y la misión del tocadiscos consiste en transformarlos en electricidad. Operación que tiene lugar en el cartucho. Y solo hay una manera de averiguar cómo funciona: desmontándolo. La aguja consta de dos partes: una especie de voladizo y la aguja propiamente dicha. También hay un imán, circuitos de cobre e hilos conductores. Cuando el disco está girando, la aguja le sigue guiándose por los surcos de la superficie. Es una aguja muy ocupada. No deja de moverse de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Cambia de posición unas 18.000 veces por segundo. El cartucho transforma esta carrera salvaje en electricidad. ¿Cómo? Pues la aguja que sale de viaje lo hace enganchada a un imán que la sigue desde esa especie de voladizo. El imán también salta de un lado a otro. Y así es como se inicia el proceso. Los imanes emiten campos magnéticos. Cuando un imán se mueve, su campo magnético le sigue. De ese modo, los relieves de la superficie del disco, que representan la música, se transforman en un campo magnético móvil. El siguiente paso es transformar todo ese movimiento en electricidad. Y para eso están los circuitos de cobre. En realidad es un proceso natural que se da gracias a un fenómeno electromagnético: la inducción. Cuando un circuito de cobre se encuentra dentro de un campo magnético y uno de los dos se mueve con relación al otro, el movimiento genera una corriente eléctrica en el circuito. Es decir, los movimientos del campo magnético provocan la aparición de una corriente eléctrica en el circuito del cartucho. Esta corriente es una representación eléctrica de los relieves existentes en la superficie del disco. Una representación de la música. Misión cumplida. Ahora la corriente eléctrica pasará por el amplificador y saldrá expulsada por el altavoz. El tocadiscos es un virtuoso de la precisión. Explota con mucho ingenio un fenómeno magnético. Detecta bultos 3.000 veces más finos que un pelo humano. Y los transforma en corriente eléctrica que representa la música. La transformación de pequeños relieves en electricidad para leer la música previamente grabada sobre un disco de vinilo es una actuación de lo más espectacular. Ok, esto más o menos para que se den color de la tecnología con el sonido, ¿sí?
Ya más o menos contemporáneo al tocadiscos que acabamos de ver, está el registro magnético, que es el de carrete, lo que es de carrete. Ahí sí, fíjense, me cuesta un poco entender físicamente cuál es la función o cómo funciona, ¿no? Pero sí sé que aquí lo graban en una cinta magnética, ¿sí? O sea, es un carrete y es el que usan, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezan? Graban conversaciones de teléfono en una cuerda de piano, ¿no? Nada más que aquí igual la tecnología no estaba lo suficientemente desarrollada como para amplificar lo grabado en la cuerda de piano, ¿sí? Magnetofón de alambre es con un simple invento, el tubo audión, más tarde desarrollado y conocido como triodo. Un invento fue posible amplificar estos campos magnéticos y hacer realidad el magnetofón de alambre, el primer sistema magnético de audio, ¿no? Esta, ¿para qué les sirvió? Bueno, ¿saben qué? Si ahorita se pueden volver a conectar porque ya se acabó el tiempo, por favor. Y ya hacemos la última. Aquí los espero, por favor.